raíces del mesocolo, la raíz primaria vertical y la raíz secundaria son oblicuas y se encuentran contenidos por el meso. El peritoneo de esta zona engloba y oculta estos vasos rectales superiores y vasos inmundos. Entonces, en íntima relación con el colon, el lado izquierdo. Otras relaciones tiene, obviamente, pues con la quinta lumbar, porque se aplica directamente sobre eso. Dijimos también con la psoas mayor, el nervio genitofemoral. El nervio músculo mayor lateralmente, la piel discurre a muy corta distancia entre estas fibras mediales de este músculo, y el nervio genitofelmoral que camina adosado a él, junto a él. ¿Qué más podemos decir con las relaciones mediales? Nuevamente con la protuberancia de la L5, con la piel sacral media y con fibras del plexo superior. Y con el plexo hipogástrico que también lo usa. Una lectura técnica que es sumamente importante es este, ¿no? El análisis del cruce que tiene con los dedos, ¿no? Tanto del dedo derecho, que desciende e ingresa a la pelvis, cruzando los vasos en una posición más baja. Mire cómo la cruza en una posición más baja, punto exacto del cruce. Cruza la cara alrededor de la arteria ilíaca externa, arteria interna, arteria externa, y se ubica aproximadamente 15 milímetros por debajo de la bifurcación de la arteria ilíaca común derecha. Y en el lado izquierdo, ¿no? El ureter ingresa a la pelvis de manera un poquito más medial. El punto exacto de cruce es en la cara inferior de la ilíaca común izquierda, ¿no? Y se sitúa aproximadamente 15 milímetros por debajo de la bifurcación entre ambas ilíacas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Entonces, esta es la bifurcación interna de la ilíaca primitiva, ya clasificamos, ¿no es cierto? La ilíaca común o primitiva, ¿no? Que dijimos que eran las terminales, se van a dividir en ilíaca interna y ilíaca externa. ¿Ya? Esta bifurcación que tiene esta ilíaca común se da más o menos a la altura de la L4, L5. El 4 y el 5 tienen una longitud más o menos de 3.5 centímetros. Y su trayecto desde su origen pasa por encima del estrecho superior. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pelvis en el estrecho superior, que era la L5 con la S1? ¿Se acuerdan? El estrecho superior de la pelvis que hablamos, a ese límite, cruza hacia la interlínea sacroiliaca, teniendo un centro del sacro, ¿no? Describiendo una concavidad posterior de la fosa pélvica. Ahora tiene que llegar hasta acá. ¿Ya? Entonces, delante de donde el músculo piramidal, de los nervios del plexo sacro, se efectúan las ramificaciones, que son sus ramas, se dividen en ramas extrapélvicas, que la conforman la arteria glútea superior, la arteria isquiática o glútea inferior, que es el mismo nombre, la pudenda interna y la arteria glútea. Entonces, ramas extrapélvicas de la hipogástrica, las ramas parietales. ¿Cuáles son las parietales? Las que se pegan, pues su nombre lo dice, las paredes, ¿no? Tienen que irrigar las paredes, ¿no? Que están en la pelvis. ¿Cuáles son? La sacrolateral, superior e inferior, la iliolumbar y las ramas pélvicas viscerales. ¿Qué son las vísceras? Viscerales, que tendrán que ir a los órganos viscerales de toda esta región, ¿no? Entonces, acá miren ustedes la glútea superior, la glútea inferior, la arteria oculatriz, ¿no? La arteria iliolumbar, es este de acá, la iliolumbar, ¿no? Y la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna. ¿Ya? Pues todas esas ramitas tenemos que estudiar. Esas ramas se dividen desde una división típica en troncos terminales anterior y posterior. Recordemos que estamos hablando de la ilíaca interna o hipogástrica. ¿Ya? Y esta división, ¿no? Entre sus troncos, este tronco posterior y tronco anterior, está situado por dentro de la parte inferior de la articulación sacroiliaca. Nos ubicamos anatómicamente sacro-ilíaco, ¿no? Encima del rebote óseo de la escotadura asiática. ¿Se acuerdan que teníamos una escotadura
encima del borde superior del músculo piramidal, como les he explicado, el músculo piramidal, a la altura del punto en que la arteria hipogástrica cruza el tronco nervioso lumbosaco. Entonces, este tronco posterior que representa el origen de la arteria glútea superior y de la arteria glútea inferior, que vamos a ver más adelante. La arteria glútea superior nace de la bifurcación terminal, pasa por la escrotadura ciática, pero se caracteriza porque pasa por encima del músculo piramidal. Este es el músculo piramidal, mira cómo está pasando por encima, y se mete por el primer agujero del sacro, ¿no? Junto con el primer nervio del sacro. Entonces, acá está la arteria glútea superior, ¿no? Encima de la piramidal, tiene ramas profundas, tiene ramas superficiales. ¿Qué más podemos decir de este tronco posterior? Bueno, tiene unas ramas, la rama ilio-lumbar. Esta rama ilio-lumbar es esta ramita de acá. Esta ramita de acá es la rama ilio-lumbar, tiene su origen en la cara posterior, lateral, en la arteria ilíaca interna. Se dirige hacia arriba, atrás, cruzando el promontorio. La idea es que llegue a la fosa ilio-lumbar, podemos entender el inferior y el tronco lumbosaco. Tiene ramas terminales, la rama lumbar, la rama ilíaca y la rama espinal. ¿Qué las podemos ver en esta lista? Miren, la rama espinal, la rama lumbar y la rama ilíaca. Es todo eso, ¿no? Las tres ramitas de la ilíaca. Y las arterias sacras laterales, tanto la arteria sacra lateral superior como la inferior, que se dirigen hacia arriba, la superior se dirige hacia arriba, penetra en el primer agujero sacro anterior y se distribuye para irrigar la cola de caballo, que es la terminal de la mente espinal, la cola de caballo y los músculos posteriores del sacro, y la arteria sacra lateral inferior que desciende por el borde del sacro, pasando por debajo del músculo, piriforme. Entonces, la sacra lateral superior viene como se ve el primer orificio del sacro para llegar a la cola de caballo y la sacra inferior que se ve por aquí para poder conservar todos aquellos músculos, para buscar el músculo piriforme. Muy bien, eso en cuanto al tronco posterior. Ahora el tronco anterior. Se bifurca en 3 centímetros de longitud, desciende por delante por el tronco posterior, ¿no? Que lo oculta. Y aquí tenemos la arteria isquiática o el glúteo inferior, también se la conoce con ese nombre, y la arteria pudenda interna. Tienen ramas, ¿no? Entonces, dentro de las ramas del tronco anterior tenemos ramas intracrépticas viscerales, que es la arteria umbilical, la vesical inferior, la movilidad media, la uterina y la vaginal. Sus nombres representan obviamente a los órganos viscerales que irrigan las ramas intracrépticas parietales. Parietal tiene que sonarles a que se pega a la pared, ¿no? Que son las arterias ilio-lumbar y la sacra lateral, que ya hemos estudiado, y las ramas extracrépticas, que son la oculatriz y la glútea inferior o isquiática. Muy bien. La arteria umbilical en el feto pasa lateral a la vejiga, y se dirige hacia el ombligo, formando parte del cordón umbilical. En el adulto se transforma en un cordón que se extiende desde la arteria hipogástrica al ombligo. La arteria umbilical emite una o dos arterias vesicales superiores que irrigan la vejiga. Esta arteria umbilical se obstruye más allá de las arterias vesicales superiores y forma el ligamento umbilical medio. Otra de estas arterias que pertenecen a este tronco anterior es la arteria vesical inferior. En los varones irriga la vejiga y la próstata, nace la cara anterior hipogástrica, se dirige oblicuamente hasta buscar la próstata y el fondo inferior y posterior de la vejiga. Emite una rama que es la arteria deferente, que es una rama larga, delgada y que acompaña las fosas escrotales, donde se las famosa por las arterias espermáticas. En la vejiga, además, las ramas vesicales inferiores y umbilicales reciben ramas de la arteria hemorroidal inferior y la mujer de la arteria uterina y vaginal. Entonces, si quieres preguntar cómo se riega la vejiga, bueno, además de estas ramas vesicales inferiores y de la umbilical, también va a recibir ramas de la hemorroidal inferior y la mujer de la arteria uterina y vaginal. La hemorroidal media, la arteria hemorroidal media, es muy variable en su volumen, se dirige hacia abajo, hacia adentro, a ambos lados de la porción media del recto. Después de haber dado a recto algunos ramos, se
sea la famosa cola hemorroidal superior y va a terminar en la pared posterior de la vejiga, así las señales por parte lateral de la cara. Este hemorroidal media da origen a algunos casos en la piel diferente y en la mujer se dirige hacia el tabique recto vaginal y se distribuye en la cara posterior del recto y posterior de la vagina. La periterina nace también de la película gástrica, se dirige en forma oblicua, ¿no? Oblicua hacia abajo y hacia adelante, sigue la pared lateral primero del apéndice, y luego se dirige transversalmente hasta alcanzar el hocico de pecho y luego sube para llegar al película. Entonces tiene algunas porciones, ¿no? La porción descendente primero, la porción transversa, la porción del callado, la porción ascendente de este más no se puede ver. ¿Cuál es el hocico de penca, chicos? Es el cuello, ¿no? O sea, ¿cómo se ve? Vamos a ver la imagen. Aquí está, ¿no? Este es el hocico de penca. Entonces, ya por acá, ¿no? Lateralmente, transversalmente, hace un callado y sube para llegar todo el cuerpo, ¿no? Descendente parietal, descansa sobre la pared lateral del apéndice primero, luego se relaciona con el ligamento ancho, ¿no? Al lado de ella, el uréter lo cruza en forma oblicua 2 centímetros por afuera del útero. Es sumamente importante ya la del uréter. Esto sí o sí, no sé por qué siempre lo preguntan. ¿A qué altura es el uréter? Ya, el uréter está íntimamente relacionado con el uterino. Ustedes dirán por qué es importante, porque cuando hacen los procedimientos de esterectomía, es un procedimiento muy frecuente en las mujeres que les quitan el útero, ¿no? Porque hacen cáncer de útero. De hecho, la primera causa de cáncer en la mujer, ¿cuál es? El cuello del útero, o sea, el Perú, por el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, a veces hay que extirpar todo el útero, o la mujer también, hay mucha patología uterina, entonces hay que tener mucho cuidado a no llevarse el uréter, ¿no? Porque si se secciona el uréter, ¿cuál es la función del uréter? Llevo la orina desde los riñones hacia la vejiga. Si yo corto el uréter, ¿qué pasa? Esa orina no sale, ¿no? O sea, genera una iatrogenia importantísima, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta relación anatómica que tiene esa uterina. El callado uterino, ¿no? Se describe una concavidad superexterna hasta 15 milímetros por fuera del fondo del saco lateral de la vagina y la porción ascendente que es flexuosa, ¿no? Sube a lo largo del borde externo del útero entre los ojos del ligamento ancho. ¿Qué ramas tiene? La periterina tiene ramas vasculares, ureterales que nacen de la porción transversa, en el punto de cruce, vaginales posteriores, vaginales anteriores o descovaginales. Tiene también ramas terminales que son la media barca y la media baja. Entonces, les presento el útero, caballeros, jóvenes con un uterino, el cuerpo uterino, el cuello, el orificio de penca, este es el cuello uterino, más acá tendría que estar más hacia abajo la vagina. Esta es la trompa uterina y este es un microsoma. La arteria vaginal se dirige abajo y adentro. Estamos acá en la vagina, que es un tubo, ¿no? Se dirige hacia abajo y hacia adentro, hacia los lados de la vagina, y desciende a lo largo de los bordes hacia la vagina. Su cuello, su trayecto da ramas al cuello de la vejiga, y la parte posterior de la uretra. Pero se distribuyen principalmente entre las paredes de la vagina, hasta usándose con la línea media de las arterias que vienen del lado opuesto. La obturatriz es una rama bien interesante, extrapélvica, variable, tiene un calibre grueso de 2.5. De aquí, de hipogástrica, ¿no? de la cara anterior, se dirige hacia afuera, hacia abajo, la excavación pélvica, paralelamente a la línea innominada, junto, ¿no? Y debajo del nervio curador, desciende, penetra, ¿no? Por este nervio del conducto público y llega a la región anterointerna del músculo donde termina el cáncer. Por eso es extrapélvico, tiene que salir de esa región. ¿Tiene ramas? Sí, tiene ramas colaterales pélvicas, ¿no? Durante su trayecto, la obturatriz ha emitido ramas para la pelvis, varias ramas musculares, para llegar bien para el músculo ilíaco, para la arteria lumbar, para el músculo obturador interno. O sea, todo lo que suene con el obturador tiene que irrigar pues esta arteria, ¿no? Ramos púbicos, restos públicos, ¿no? Que se dirigen al
del pubis, ramos vesicales para llegar a la vejiga y ramos anastomóticos, ¿no? Que se juntan con la propuesta del otro lado. ¿Cuáles son sus ramas terminales? Bueno, tiene ramas internas y externas terminales. En la proximidad del grupo público, ¿no? La arteria se divide, ¿no? en dos ramas, externas y internas. Internas, emite ramas del músculo oculador externo, pectíneo, recto interno y aductores del muslo. Durante estos trayectos se anastomosa por arterias circunflexas que pueden enviar ramas genitales para las capas testiculares, pilares, mayores en la boca. Internas y externas se dirige oblicuamente hacia afuera. La rama externa de la oculatriz emite un ramo articular para la cadera, y lo más importante, ojo ojazo de esta rama externa al hombre, porque es de un diálogo también, para el ligamento redondo de la cabeza del fémur. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la articulación de la cabeza del fémur, había un ligamento que salía justo del centro de la cabeza del fémur? Dentro de ese ligamento, ¿no? Que se implicaba en la región acetabular, ¿no? Dentro de ese ligamento está esta arteria, ¿no? La arteria, un ramo articular para la cadera, ¿no? Para la cabeza para el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Acá está. Muy bien. Pero esto, acá está la cabeza, ¿no? Y acá adentro emite esa manera. La glútea inferior isquiática, también le dice, ¿no? Tiene ramas para los musculares, para la pelvis, vesicales, para el ciclo seminal, para la próstata, ramas musculares glúteas y plurales, para la articulación de la cadera, ramas coxígeas y una pelvis de nervio ciático, ¿no? Esa glútea inferior baja ya por abajo del músculo pirámide. Y la arteria pudendis interna, que es esta rama que ustedes están observando acá, tiene ramas musculares pélvicas, glúteas, genera la arteria hemorroidal inferior, arterias escrotales, arterias posteriores, la arteria perineal, la arteria perineal profunda, la arteria uretral, la arteria profunda del pene y la arteria dorsal del pene. Ya esto es lo que les mencionaba, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con la ligadura de la arteria uterina en las histerectomías, ¿no? Porque primero que el nivel pasa inmediatamente inferior a la arteria uterina, ¿no? Cerca de la porción lateral del fornix y la vagina tiene una relevancia, ¿no? Entonces, el fondo del cruce del uretra con la arteria uterina está a 2 centímetros superiores a la espina isquiática, en las histerectomías. Y también obviamente por el hemostasia que se hace, ¿no? Cuando se liga la ligadura de la arteria interna y la circulación del pelvis, ¿no? A veces la arteria interna se vuelve estenótica, o sea, se cierra, ¿no? Debido básicamente a la aterosclerosis, ¿no? Y entonces, debido a esas anastomosis, varias anastomosis, las ramas arteriales, los arterias presentes, la ligadura no interrumpe el flujo de sangre, ¿no? Sino que el hemostasis está garantizada. Y estos son los ejemplos, bueno, de la irrigación colateral, ¿no? De la arteria lumbar, por ejemplo, con el lumbar, la sacra media con la sacra lateral, la arteria superior con la sacra media, la arteria inferior y arterias pulmonares. No que garantizan todo este dañado que tiene la pelvis. Nuevamente, miren todo lo que he mencionado como 5 veces los juguetes, pueden lesionarse durante las intervenciones quirúrgicas, peritoneales, técnicas, ginecológicas. Hay que identificar su recorrido y a qué altura es cruzado todos los juguetes, ¿ya? Hemos hablado ya de ilíaca interna, ahora vamos a hablar de la arteria ilíaca externa. Ya estamos viendo esto de la bifurcación aórtica de la aorta abdominal, finaliza a nivel de la L4, se dividen en dos ramas, las arterias ilíacas comunes o primitivas, y a nivel del disco lumosacro, entre la L5 o el sacro, la ilíaca común se bifurca, la ilíaca interna, ortogástrica y la ilíaca externa. Y eso para ¿qué busca esta ilíaca externa? Esta ilíaca busca esto, ¿no? Convertirse en arteria femoral. No es que dé una rama, sino que pasa por este conducto de acá, ¿no? Que es el conducto central, que ustedes ya van a dar tienen el espinario, ¿no? Este conducto,
cambia de nombre, ya no se denomina arteria ilíaca externa, sino arteria femoral, porque ingresa por el límite femoral. ¿Dónde descansa? Descansa sobre el psoas mayor, es cruzada por la rama genital, del nervio genitofemoral, en camino hacia el conducto inguinal, y posteriormente viaja, ¿no?, acompañada por la vena ilíaca externa, la acompaña en todo su cuerpo, ¿no? Tiene también un cruce con el uréter, ¿no? El cruce del uréter sobre los vasos ilíacos en realidad es inconstante. Algunos textos clásicos afirman que solo el uréter del lado derecho cruza formalmente a esta ilíaca externa, ¿no? La práctica médica general, el uréter puede cruzar la ilíaca común, o la bifurcación o la similar con las porciones iniciales de la ilíaca interna o externa, ¿no? Es variable, eso es lo que está diciendo, es algo variable. Muy bien. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas en la mujer? En la pelvis femenina, como no tiene testículos, se relaciona de otra manera, ¿no? Con los vasos ováricos y ligamento redondo del útero, ¿no? Con los vasos ováricos cruzan por delante de su proyecto. Estos vasos ováricos cruzan por delante de la ilíaca externa, dirigiéndose hacia el ovario, ¿no? Y acá está el ovario, y el ligamento redondo, que es este de acá, es esta estructura de acá muy importante porque es el sostén del útero, ¿no? Este ligamento redondo del útero actúa como análogo mecánico del conducto deferente del varón, ¿no? Cruza la cara anterior de la arteria para ingresar al conducto inguinal rumbo a los labios mayores, ¿no? Que era lo que les preguntaba, pues, el contenido que tenía este conducto o canal inguinal, ¿no? En los varones era el conducto deferente, ¿no?, que bajaba. En las mujeres, ¿cuál sería? El ligamento redondo del útero. Y aquí están los vasos ováricos, ¿no?, que serían los vasos gonadales en el varón. Entonces, esas serían sus relaciones anatómicas en la mujer. Y en el varón, ¿no?, serían los conductos diferentes, ¿no? Entonces, en el varón, ¿no?, los vasos testiculares cruzan por delante de la arteria, buscando la línea inguinal profundo. Estos son los vasos testiculares y el conducto deferente, ¿no?, que proviene de la profundidad de la pelvis y cruza la cara anterior de la arteria antes de entrar a este conducto inguinal. Estas son sus relaciones anatómicas. Además de eso, tiene relaciones anatómicas en el lado derecho e izquierdo. En el lado derecho con el ciego, con el apéndice secal, ¿no?, y asociado con la presión terminal del ilio. En el lado izquierdo con los sigmoides, las asas del intestino delgado y el ritmo ilio. Y en relación con peritoneales, con masas intestinales en el plano posterior. Circunfleja ilíaca profunda y epigástrica inferior. ¿Cuáles son las ramas que tiene esta arteria ilíaca externa? Tiene dos ramas importantes, la arteria epigástrica inferior y la circunfleja, ¿ya? Esta arteria epigástrica inferior nace de la cara medial de la ilíaca externa justo antes del ligamento inguinal, ¿no es cierto? Tiene ramas secundarias, la arteria cremastérica en el varón y la arteria del ligamento redondo en la mujer, una rama púbica que forma el arco suprapúbico con su homónima opuesta, ¿no? Asciende por la pared anterior del abdomen y se anastomosa en el extensor recto, el músculo recto, con la epigástrica superior. Entonces penetra en el recto y se anastomosa con la epigástrica superior, que es una rama de la camalla interna para retirar todos los músculos rectos anteriores. Esta es la rama pública, la epigástrica inferior y la arteria circunfleja profunda y ilíaca profunda, que es la otra rama, ¿no?, de esta arteria externa, que nace de la cara lateral de la ilíaca externa, casi al mismo nivel que la epigástrica inferior, sin proyecto interno del ligamento inguinal rumbo a la cresta ilíaca, se anastomosa con el ilíaca lumbar, que es una rama del ilíaca interna, formando un arco que llega a los músculos ilíacos hasta emiten una rama ascendente que viaja entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno, conectándose con las arterias lumbares y la subposterior. Muy bien, chicos, y eso es lo que tenemos que decirle de las terminales.
Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es aprendernos lo que ya les había mencionado, las relaciones que tiene esta materia con el éter. Es fundamental que lo analicen bien. Lo otro son cuáles son las arterias extratécnicas, intratécnicas y parietales, ¿no? Que está en el cuadrito que está adelante. Lo otro, anoten, por favor, la fibrilación del recto, porque ahí hemos hablado de la femoral superior, media y inferior, ¿no? Y tiene que ver con otras arterias que son las mesentéricas superiores, que acá no las hemos visto, pero la fibrilación del recto sí siempre también entra, con manía nota, por favor, eso, y su relación con el peritoneo, eso también es importante. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso es todo, les paso las clases. Angie, ¿lo corto?